Excelentísimas autoridades religiosas y civiles, Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Penitencia y Gloria, hermanos mayores de todas las hermandades de los palacios, señor pregonero, señoras, señores, fue en las vísperas del cuarto domingo de Adviento, faltando apenas unos días para que toda la cristiandad celebrara el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pregonero me encomendó el honroso cometido de preludiar con mis palabras su anuncio de la Semana Santa. Ya en su tono de voz, tan solícito como siempre, advertí la responsabilidad y el profundo orgullo con el que me trasladó su petición. Supe además que en aquel preciso momento se encontraba dando forma al texto de su pregón y que mi nombre, imaginen qué gran privilegio, había irrumpido en su mente, posiblemente mientras trataba de dar cierre a un párrafo, de retocar un verso o quizás en el curso de una conversación con su esposa Marina. Yo, que trabajo y me desvelo, por parecer que de buen orador tengo la gracia que no quiso darme el cielo, accedí de inmediato, ahogando mis temores y apartando todas mis dudas, pues por nada en el mundo renunciaría a la singular ocasión de ser testigo de tu pregón, Álvaro, desde el privilegiado lugar que me has concedido. Aunque pertenecemos a dos promociones diferentes de la Facultad de Comunicación de Sevilla, quiso un día la fortuna reunirnos en la redacción de la Enciclopedia General de Andalucía, aquel magno proyecto editorial impulsado por Juan de Dios Mellado, que se encargó de dirigir el maestro de periodistas Antonio Ramos Espejo. Allí, bajo el magisterio de dos de los grandes cronistas de la Andalucía contemporánea, el citado Antonio Ramos y el también periodista Antonio Checa Godoy, comenzó a forjarse en imitar a sus maestros. Y no yerro al asegurar que ya en aquella época, al poco de su llegada, Álvaro Romero se erigió en un referente, en un modelo para todos nosotros, para Jesús Chacón, Pablo Santiago, Pepe Romero, Antonio Reina y, por supuesto, para el que les habla. Transcurrida casi una década desde que se conformó aquel grupo, continúa siendo un referente para todos nosotros, al igual que lo es para los lectores del Correo de Andalucía, donde ya celebra sus 20 años en la profesión y casi 5 como columnista. Para los jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato a los que enseña lengua y literatura, o para los alumnos y las alumnas del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Labor esta última que le ha procurado enormes satisfacciones por la dedicación, la brillantez y el interés de esas personas que sin otra ambición que el conocimiento por el conocimiento se concentran en sus aulas. No deja de sorprenderme la extraordinaria capacidad de Álvaro para emprender nuevos proyectos. Incluso se ha atrevido en los últimos tiempos a probar suerte en el campo de la novela con 2 obras de extraordinaria factura, Pulpa de limón y El resplandor de las mariposas, libro próximo a publicarse que ha merecido encendidos elogios de la crítica y, más concretamente, del jurado de un prestigioso Premio Internacional de Narrativa presidido por el escritor y académico de la lengua Luis Goytisolo. Álvaro Romero Bernal se dirige hoy, con motivo de esta ocasión solemne, al pueblo que le vio nacer hace 38 años. Cuando se encamine hacia este atril, sus ojos buscarán entre el público la mirada cómplice de todos los familiares, amigos y vecinos que le han visto crecer. A veces, ante la magnitud y el boato de estos actos, olvidamos que sólo adquieren sentido en la medida en que entablamos un diálogo atemporal con los miembros de nuestra comunidad, con aquellos que se fueron pero que aún guardamos en nuestra memoria, con los que nos acompañan y con los jóvenes que descubren en las tradiciones su identidad, nuestra identidad como pueblo que sin abandonar lo popular desea ser universal. Sé bien que comparto con Álvaro Romero esta idea. Educado por sus padres, Curro y Carmen, en los valores del trabajo, el esfuerzo y la humildad, el pregonero es plenamente consciente de que sólo partiendo de nuestras raíces culturales, espirituales y personales podemos llegar a entender el mundo que nos rodea.
A esa tarea se lanzó Álvaro Romero desde tierna edad, convencido de sus posibilidades, alentado por un afán humanístico que brota de sus primeras lecturas infantiles, de los textos bíblicos que tan pronto le sedujeron cuando ayudaba a decir misa, o de los grandes autores de nuestro canon literario que con gran criterio explica en la actualidad a sus alumnos de secundaria y bachillerato. Pero todas aquellas influencias no hubiesen cuajado en él sin el ejemplo cotidiano que le prestaban sus padres y sus abuelos. Gracias a ellos se convirtió en un trabajador infatigable del fondo y de la forma, tanto en la vida como en las letras, donde halló el cauce oportuno para expresar sus inquietudes o relatar con un portentoso dominio del lenguaje y de las técnicas narrativas las historias, las andanzas, protagonizadas por hombres y mujeres anónimos. Aquel niño de los palacios se convirtió un buen día en periodista y comenzó a tejer sobre las efímeras páginas de los periódicos un mundo en el que no faltan las voces de los que habitualmente no suelen tener voz. También ha recorrido los caminos del flamenco para desentrañar los misterios del cante jondo, movido tal vez por un interés similar al que profesaban los autores del 27, especialmente su admirado Federico García Lorca, y dio testimonio de su fe en el progreso de la humanidad, consagrando su vida a la enseñanza. Independientemente del proyecto que haya emprendido, Álvaro Romero siempre ha hecho gala de su natural templanza. Como la gota que horada la piedra, nunca se precipita en sus juicios, persevera en el estudio, somete la realidad a un análisis sosegado y riguroso y procura en cada momento un conocimiento cabal de aquello que reclame su atención. Es contenido en sus emociones sin menoscabo de su calidez y generosidad, categórico sin caer en la arrogancia o el dogmatismo, perspicaz y enérgico, aun concediendo siempre preferencia al entendimiento, al consenso que nace del diálogo. Por todo lo dicho, no esperemos hoy aquí un pregón, una exaltación desmesurada de nuestra Semana Santa, ni un pregón de sentimientos desbordados. Siguiendo la máxima beckeriana, Álvaro cuando siente no escribe, sino que prefiere reposar la experiencia e internarse por las galerías íntimas de la nostalgia, del recuerdo. Sus textos, por encima de todo, evocan. Su yo literario se convierte en el centro de la composición. No exalta lo externo, antes al contrario, prefiere indagar en lo interno, en las sensaciones y los sentimientos que provocan en él acontecimientos que, como la Semana Santa, prefiere vivir en la distancia. Ese es su lugar en el mundo. Podrá estar rodeado de una muchedumbre y aún así seguirá concentrado en el detalle, en el grupo de devotos y devotas que siguen a sus titulares, en el pequeño nazareno que hace de la mano de su padre su primera estación de penitencia, en las oraciones que musitan los ancianos, en los vecinos que engalanan los balcones o lanzan pétalos a la Virgen. Eso es lo que realmente le interesa, la expresión íntima de un pueblo que cuando la luna de Parasceve está en lo más alto, celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Joaquín Romero Murube, insigne palaciego a quien el pregonero dedicó su tesis doctoral, pensaba que había que usar la metáfora para llegar al fondo del misterio. Es muy posible que así deba ser. Si nuestro limitado entendimiento humano no encuentra explicación posible al desconcertante mundo que se revela a nuestros sentidos, encomendémonos al poder evocador de la palabra, de la oración o de los versos que dentro de poco resonarán sobre este escenario. Conforme avanzan los años de mi vida, me reafirmo en la idea de que la Semana Santa es el tiempo sin tiempo del niño, misterio insondable del Verbo Divino, el que se hizo carne y habitó entre nosotros, donde se funden los tres tiempos del verbo humano, un fue, un será y un es, como se encargó de recordarnos don Francisco de Quevedo. Queda poco para que se obre el milagro, apenas una semana. Y el pregonero nos recordará que todo está por suceder y ha sucedido ya en el incesante remolino de los días. Regresará a la infancia, a los días azules en los que él y su amada Marina todavía no habían cruzado sus destinos, y se reconocerá en la mirada sorprendida e inocente de sus hijos, de Marina y de Jaime, pues en ellos hay un fugaz destello de la eternidad, de los que estuvieron antes que nosotros, de los que están y de los que algún día nos sucederán hasta el final de los tiempos. Estimado y admirado Álvaro,
Disculpa el tiempo que ya sin solución te he robado. Ha llegado el momento de que comiences a anunciar a Dios en la ciudad. Tuya es la palabra. Muchas gracias. María Magdalena, que a diferencia de los 12, no había abandonado ni el Calvario, ni el sepulcro, ni su propio llanto, lo confundió con el jardinero y por eso le preguntó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre: María. Ella quiso abrazarlo, pero él tenía que subir primero al Padre. Pregona, nos han encargado, y aquí estamos, dispuestos a anunciar el misterio, aliviados por el convencimiento de que merece el gozo y la pena esto de gritar a los cuatro vientos, una semana antes, este bucle rotundo de vida que para ser vida pone a Dios sobre un burro, al Creador en todo lo creado, al Hacedor sobre lo hecho, al Todopoderoso en el principio, el precipicio de esta vida por Él regalada, Él mismo, tan grande, tan uno y trino, haciéndose el hombre tan solamente para ser Señor, uno de los nuestros, y sólo así conseguir que seamos, sí, uno de los suyos. No he perdido, Padre, a ninguno de los que me diste. Que pregone, me han pedido. Y uno se ha rebuscado insomne en las habitaciones últimas de su sangre bautizada,
en las largas tardes aquellas de las vidrieras vivas iluminando el templo, en las siestas quietas de don Francisco el cura, meditando su sueño de hacerse misionero, el tic-tac de aquel péndulo, el mármol refrescante sobre el presunto cementerio, los llameantes velones de promesa o remedio que ponían a las ánimas Isabel Troncoso, Dolores, Conchita, Concha Calvo y otras tantas mujeres de aquella infancia mía, entre el altar de Dios y la profunda sacristía, donde Pepe el Moreno rumiaba el gregoriano de un órgano de oriente que entraba por el patio, sus sones de difuntos, esperanzando el aire del mundo y sus conjuntos, en el arroz tirado del porche barrendero, tras las novias celestes del siglo en que nacían decenas de chiquillos que no se bautizaban, se cristianaban, o eso se decía. Ya les digo, señores, que eran otros tiempos. José Manuel siempre estaba por el órgano o la torre. Francisco Mayo tocaba a los muertos sus redobles. Llovía bastante más. La verdina verdeaba los escalones del porche. Por allí vi yo bajar, todavía con sus pendones, los cofrades de mi infancia, antes de que sus tesones se ejercitaran más lejos, cada cual con sus perdones a una capilla distinta. Calle abajo, los dolores, y a la almazara bendita, la burra de las pasiones. No había ciprés todavía en aquel rincón del porche. El rosario se rezaba con un tono monocorde entre la luz del Santísimo y el rum rum de las voces de mujeres enlutadas en la chispa de sus bronces. El agua límpida y bendita que bebían los gorriones mojaba el pulgar y la frente, el alma y los corazones de los que entraban perdidos en busca de 1000 perdones. Para doblar no subíamos a lo alto de la torre, tirábamos de la soga desde el confín de los nombres. Bajo los pies de la burra, con San Juan de las 1000 noches, Dios era siempre el triunfante, el de la Jerusalén más joven, el de la hermandad reciente, de las palmas y los sones, de los domingos celestes, de los ramos y las flores, el Señor de Hierba Luisa, el Cristo de los honores, de los hosanas al cielo, amigo de sus apóstoles. Al otro lado del coro, pequeña distancia noble, el mismo Dios era un muerto, misericordia sin nombre, el verbo ya sin palabra, la carne hecha jirones, la razón de los servitas y el dolor de sus dolores, el Hijo de la piedad, el Altísimo hecho hombre, Nazareno despojado del paraíso y los odres de las bodas de Caná, de aquel vino de los pobres. Los entrecerrados ojos del Señor sin dulce nombre, tendidos sobre el regazo de quien mejor lo conoce, sin entender los designios ni de Dios ni de los hombres. ¡Ay, María de Nazaret! ¡Ay, Virgen de los dolores! Que a tu niño lo han matado tantos cómplices de Herodes. Tal era la inspiración a ambos lados de la torre, que un chiquillo como yo contempló para su goce. El alfa y la omega juntas, resumen de las pasiones, resurrección o sepulcro, el dilema de las voces que en mi conciencia sonaban oscura de tantas noches. Entre Cristo hecho jinete y el sudario de los goznes, las puertas se me entreabrían a la fe de 1000 amores, la certeza de que Dios es Dios y también es hombre. Otea Jerusalén y en Jerusalén el monte, calvario de su misión, rosario de sus pasiones. Desde el mismo altar tenía privilegio de renombre, un coro, que no era un coro, era el suelo de la torre. Desde el altar de María, patrona de blanco goce, Virgen Santa de las Nieves, contemplaba todo el orbe. La Trinidad misteriosa en pocos metros se esconde. Dios Padre desde la cúpula, Dios Hijo en varios moldes, y el espíritu de ambos todo el cuerpo me recorre. Pregona, me han encargado, dame Cristo tus palabras, ya te las pedí anoche, tú tienes la vida eterna, yo no soy más que un hombre.
del Consejo General de Hermandades y Cofradías, don José Sánchez Barrios, señores mayores de cada una de las hermandades de penitencia y gloria, reverendísimo párroco de Santa María la Blanca, don Diego Pérez Ojeda, reverendísimo párroco del Sagrado Corazón de Jesús, mi amigo don Luis Merello Gobantes, reverendísimo párroco del Buen Pastor, don Antonio Barbero Figueroa, excelentísimo señor alcalde de nuestro pueblo, don Juan Manuel Valle Chacón, también amigo, querido amigo y presentador don Javier Vidal Vega, exagerado como siempre cuando se trata de hablar de mí. Muchas gracias, Javier. Querida familia, mis niños, amada Marina, querido público, amigos todos, la vida, quiero decir los años que nos tocan en suerte a cualquiera de nosotros, puede ser todo lo larga que se quiera, pero siempre resulta corta porque se acaba, se termina en algún inoportuno momento. Y ese fin, ese acabose natural y lógico, ese hasta aquí hemos llegado, relativiza dolorosamente el verbo vivir. Hay quien vive la eternidad en un día y quien se muere después de un siglo sin haber vivido. Jesús estuvo en la tierra 30 y tantos años, pero no trasciende por eso, hubiera dado igual el número de años. Lo trascendente es que sigue con nosotros, y más aún que ya también nosotros seguimos con Él gracias a su resurrección, que es también la nuestra, y que nuestra vida es también eterna porque se proyecta en todo y en todos gracias al amor multiplicador de Dios, que se hace milagro nuestro cuando creemos en Él. Y todo ese milagro que quiebra el curso de la historia, que divide la existencia en un antes y un después de Cristo, sucede en apenas una semana. Santa, para más señas, en apenas 3 días, 2 jornadas y media, una, si me apuran, un amanecer, si nos ponemos rigurosos. El instante providencial de esa metamorfosis en que Dios, convertido en hombre descolgado de la cruz, en cadáver depositado en un sepulcro nuevo, vuelve a la vida porque jamás dejó de ser Dios. Y toda esa pasión y muerte por la que pasa no es más que un esforzado rito para demostrarnos cuánto nos ama. Qué torpes y necios sois para creer lo que dijeron los profetas. Y comenzando por Moisés, les explicó a los discípulos de Emaús todo lo que se refería a él en las Escrituras. El Creador, antes de destruir este mundo egoísta, prefiere destruirse a sí mismo, cual sacrificio postdiluviano, y volverse a crear, hacerse de nuevo. De Dios se convierte en hombre, de hombre en cadáver instantáneo y otra vez en hombre que no deja de ser Dios, Dios generoso que nos deja para siempre su espíritu, santo necesariamente. Tenemos un Dios que se enfrenta a la muerte para que nosotros afiancemos la vida. Un Dios que se encarna, que nace entre los pobres como un pobre mortal, que crece en la humildad, que se junta con los más débiles para hacerlos fuertes, que se deja matar para que se cumplan las Escrituras, que resucita para que resucitemos con Él. Un Dios que late dentro de nosotros, que nos comprende porque su mayor milagro es haberse hecho humano para que nosotros humanos nos divinicemos con Él. Pues desde la creación del universo habíamos sido concebidos a imagen y semejanza de Él. En esto consiste la historia de la salvación definitiva, en que Dios se hace hombre para que los hombres alcancen la infinitud. Si todos estábamos en el designio de Dios desde el comienzo de los tiempos, si desde siempre hemos formado parte de su plan, este plan salvador es que solo existe un Dios que nos integra, un Dios en que cabemos todos los hombres, una humanidad inmensa que conformamos a Dios. Su venida, su cruz, su mensaje, su promesa, son solamente excusas para demostrarnos su amor inacabable, el colmo de cómo un Dios se destruye a sí mismo para volver a empezar a ser Dios con toda la humanidad dentro de sí mismo, redimida,
convertida en parte de ese Dios que es el todo, en ese Dios que es amor. Y para que se produzca el milagro es necesario el paso, la Pascua nueva, esta semana que se avecina, en la que se alcanza el cenit de la gracia, la cúspide del amor inmenso, porque si el hombre no busca a Dios, es Dios quien busca al hombre y a la mujer, y los hace dioses del amor, dioses del amor eterno. En eso consiste resucitar. Resucitamos para eso. Magdalena de mi alma, mujer de mis sufrimientos, esta soledad de espanto me hiere hasta en los tuétanos. Magdalena de mi vida, vengo desde los infiernos. No me toques todavía. Dejemos que el Padre Eterno compruebe sus escrituras. Vivo estoy, mírame entero. Me bajaron de la cruz sin quebrarme ningún hueso. Al pie del madero estaban las mujeres del consuelo. Mi amigo Juan y mi madre. Ya le he encargado al primero que la reciba en su casa como Jacinto de enero. A los demás, ve María y anúnciales el suceso. Recuérdale a Santiago lo que ya le dije a Pedro, el que me negó 3 veces bajo el gallo tempranero. Insísteles en que vivo, que soy Cristo verdadero, que los espero en el lago con los peces sobre el fuego. Ya me reconocerán como el divino Cordero, ya querrán tocar mis manos y todos los agujeros de este cuerpo victorioso que engañó al sepulturero. Magdalena de mis ojos, serás testigo primero y hasta apóstol femenino de la iglesia que hoy enciendo. María son mis mujeres, la Virgen del Carpintero, la que me parió en Belén cuando los magos vinieron, la otra María de Marta, la que eligió bien primero, la que tuvo fe en que a Lázaro lo sacaba yo del féretro. Y ahora estás tú, Magdalena, contigo me sabe a beso la salvación de mi alma, este mandamiento nuevo. Tantas leyes farisaicas las reduzco yo a un precepto: amaos unos a otros como ya os amó el Maestro. Cuéntaselo, Magdalena, hasta Tomás el incrédulo. Empieza por Galilea, que ha sido nuestro terreno. Evangelízame el mundo, grita tu amor a los vientos, que llegue mis... Que Dios es eterno significa no solo que no morirá jamás, sino también que nunca nació. Es decir, que existió siempre y siempre existirá. Por eso la resurrección es un mayúsculo acto de amor, un inaudito caso de amor divino, porque de ningún Dios eterno se pensó nunca que pudiera rebajarse a la condición de hombre para hacerse hombre con el hombre, mujer con la mujer, carne de nuestra propia carne, encarnación divina, dispuesta a morir en la cruz como hijo del hombre, a morir también como madre, con un corazón atravesado por 7 puñales. Dios se hace hombre, con todas las consecuencias, sin privilegios, sabiendo lo que es ser hombre, entregado a la miseria de nacer como un inmigrante, al desconsuelo de huir en burro de las inhumanas leyes de este mundo, al anecdotario humilde de ser hijo de un carpintero, a la tentación de que el diablo lo sacara del desierto, al reto de buscar amigos entre pescadores, de dejarse bautizar por su primo en la cola de los pecadores, de compartir el pan con los más pobres, los más enfermos, los desquiciados, los desheredados, los vagabundos, las ovejas descarriadas, de redimir a las prostitutas, de fustigar a los hipócritas, de predicar la salvación sin decir abiertamente que es Dios mismo quien predica. Es Dios quien nos enseña que no es grande quien no se hace pequeño, que quien se humilla será ensalzado, que perdonemos incluso a nuestros enemigos, que quien quiera ser su discípulo coja su cruz y lo siga, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza,
que el camino de la resurrección es la pasión y la muerte, la renuncia de uno mismo, que el que quiera ser primero se haga el último, que la semilla ha de morir para que nazca el fruto. Es Dios quien nos enseña la entrega a los demás, el sacrificio de amor verdadero, no de estos amores de rompe y rasga que la sociedad nos vende, no de estos amores de fugaces animales, no de estos amores de si te vi no me acuerdo, no de estos amores propios de te amo si me amas, no de estos amores del mercado negro, del papel cuché, del aquí te lo vendo, no de estos amores del egoísmo romántico, del corazón capitalista, del hoy me interesas, mañana ni me acuerdo. No, Dios nos ama por naturaleza, porque es inevitable, y nos ama uno a uno, una a una, seamos como seamos. Nos ha hecho Él. No puede ser de otra manera, porque si no nos amara no sería Dios. Digan lo que digan y quienes lo digan. Porque Dios es amor. Porque solo amando, pero amando de veras, no juzgando, dándonos sin condiciones, podremos completar el círculo de la creación, dar sentido a la vida y a nuestra vida, conseguir aquel sagrado ideal de ser a su imagen y semejanza. La Semana Santa tiene en los palacios y Villafranca un vía crucis autóctono, una vía dolorosa del pueblo que empieza en la marisma doliente de tantos braceros y termina en el furraque de los remedios. La semana, su monte Calvario y su Gólgota, su cuesta de la iglesia, su santo sepulcro y el paraíso, que es una calle hacia la gloria para volver a empezar. Este pueblo manchonero sabe que para resucitar primero hay que morir. Y sabe lo que es la pasión, lo que significa la muerte, lo que son las semillas, lo oscuro de las raíces, el vigor de los sarmientos. Sabe que la mies es mucha y muy pocos los obreros. Aquí entendemos el sudor, el aguante, las caídas. Aquí sabemos que se resucita vida si se siembra amor, que la tierra nos regala una cosecha o dos, que hay que morir sobre la cepa para soñar la vendimia, que los abuelos no mueren porque sus nietos no olvidan, que la vida no se acaba si se riega la amistad, que un apretón de manos es jurar por la verdad.
Y es que hasta la vida nueva empieza en la calle abajo, en el límite salino donde atracaban los barcos del remoto Ligustino, quizás en los tiempos bárbaros. Hoy es Cení de Servitas, la fragua de los abrazos, la hermandad que saca muerto al Señor crucificado y a su Madre dolorosa de encaje y silencio blanco. Hay tantas misericordias que en este mundo macabro hacen falta y no florecen, que viendo Cristo tus labios resecos de hiel caliente, se me antoja un triste escándalo que se nos oprima el pecho por el cese de tu hálito, y en cambio no nos conmuevan tantos muertos en el tránsito de un tercer a un cuarto mundo, del hambriento hasta el esclavo, del que llega en su patera al que vuelve machacado, del que pide pan y techo por algún triste salario, del que vive muerto en vida el infierno de aquí abajo, inflamado por las llamas de nuestro propio descaro, víctimas de indiferencia, invisibles e ignorados, desde los niños sin culpa a sus padres disculpados. Por un mundo que nos rueda, el eje se lo atrancamos. Desde el fondo de tus ojos grita San Juan que es un santo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios en los cielos altos si aquí en la tierra de todos me desprecias a tu hermano? Por el corazón en penumbra del pueblo mismo, las zapatillas rachean acompasando el desasosiego de la orfandad. El capataz no habla, apenas articula el gesto de las órdenes y bajo el faldón lo entienden. Por la calle el hospital, por el perímetro en suspenso de lo que fue un castillo, por el silencio negro de la procesión más seria, unos silenciosos costaleros llevan sobre sus hombros a Dios muerto. No lo comprendemos, ni ellos, que se tragan los gemidos amalgamados en el sudor común de la trabajadera, ni yo, que tantos años me he concentrado en ese mutismo del pueblo silenciado, en ese redoble de conciencia con el tambor solo, en esa melodía fúnebre de los tres músicos de capilla peregrina. No hay explicación posible. Que llevemos a Dios al sepulcro y el mundo siga latiendo. Un mundo breve sin Dios. Aquel Dios en la ciudad muta en una ciudad sin Dios. Pero la inercia divina hace milagros. Su misericordia trasciende su cuerpo aún caliente, su vida agotada, su pecho traspasado, y una fe sin teologías, una fe que nos sujeta a todos las entrañas, instintiva, telúrica, precipitada, nos hace esperanzarnos en el tercer día. La inquieta juventud, de natural tan bullanguera, amortigua sus voces, sus gestos, elude los latigazos de sus risas y se repliega sobre una pared, extrañamente reflexiva, durante el tiempo sin tiempo en que pasa el Señor sin decir nada, expresándolo todo, recordándonos ese tempus fugit que nuestra condición de mortales podrá olvidar gracias a su redención. En el aire conmovido de ese nudo de calles tan nuestras, Huerta, Rabadanes, la plaza, son los chiquillos
los únicos que se mueven en la película muda de su jolgorio por la bola de cera, multicolor, bien gorda, ingenuo símbolo redentor de todas las hermandades en una. Después de 6 días de alimentarla pacientes bajo los cirios derretidos, chorreantes, cuales taquilladores bajo las muletas de tantas capas anónimas, los niños giran su bola, a veces heredada, a veces conservada durante todo el año, bajo las llamas deslumbrantes, como gira el mundo bajo la luz de Cristo. Y en esas bolas enceradas, como planetas desiguales, gira redonda la mayor lección fraterna, la de que solo nos hermanamos mezclando los colores de nuestras sangres cofrades, el blanco angelical de casi todas, el morado sacrificio del nazareno de la aurora, el verde remediador. Toda mezcla es el origen de la vida. Desde la tierra con el agua que dio el barro creador, hasta un Dios que se mezcla con los perdidos de la tierra para dar la redención. Y pensar que hemos sufrido, incluso desde los que nos llamamos Iglesia, esa tentación de la pureza. Demasiadas veces pureza es sinónimo de egoísmo. Ay, si nos dejáramos enseñar por los niños. Por algo sería aquello de dejad que los niños se acerquen a mí. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A los hermanos de dura cerviz, a los cofrades desubicados, equivocados, ignorantes, a los que se aniñan solo para jugar en el peor sentido de la palabra, con los pasitos, con los demás, con lo sagrado. Hay que tenderles la mano. Toma mi bola de cera, hermano, y vamos a hacerla infinita. Detrás del santo sepulcro, viuda ya y sin su hijo, María de los Dolores sigue prendida de un hilo, el de la esperanza incierta del redentor sacrificio. No saben a dónde lo llevan. En el centro del corpiño siente ya 7 puñales que fundan el cristianismo. Por no mirarlo de frente, prefiere tenerlos fijos, sus ojos hacia lo alto, en el cielo consabido. Desde allí la mira Dios y ella no puede decirlo. Las lágrimas le emborronan la mirada y los suspiros. En la gloria de los santos ella tiene el mejor sitio. Se lo reserva orgullosa su Hijo, que es el Altísimo. Pero ella va detrás sola, no piensa en el paraíso, solo la mueve la inercia de un corazón afligido. Uno solo, un corazón, el suyo y el de su Hijo, confundidos a estas horas en un único latido. Los palaciegos la vemos, pero nada le decimos. Celosía de encaje el luto por su palio ya bendito. Se nos ha partido el alma por la muerte de otros niños. Recordemos a Gabriel, el niño del pescadito. Nos recuerda el drama ella, madrecita de un Dios vivo, que ahora hubiera firmado tenerlo solo cautivo. Su tragedia nos evoca el negro de los postigos, a los que echamos la tranca en la noche de más frío, a los muertos del estrecho, a los que se vuelven vivos, a los que piden refugio solamente por ser sirios, a los que engrosan las guerras que organizan los más ricos, a los que no tienen casa, ni cama, ni frigorífico, porque los avaros cumplen el guión de los más cínicos. El negro de los dolores nos actualiza el destino de tanto inocente junto por el camino del limbo. ¡Ay, Virgencita Dolores! Mira un momento ahora mismo que entra por la calle abajo la impotencia de este siglo.
más allá de la calle abajo, se abre la marisma inmensa, inmensa de soledad, como la Virgen que se refugia en la capilla de la aurora. En esa marisma sin ecos parió Dios al mundo. Lo dice la Biblia. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Al negro de ese luto, por un Dios que le grita a Dios: ¿por qué me has abandonado?, nos han conducido las tinieblas de un cielo nocturno a las 3 de la tarde, de un velo que se ha rasgado en dos frente a la capilla de las dos palmeras y ha convertido el sol puesto en madrugada. María está sola. Su hijo ha entregado el Espíritu, pero ella lo imagina vivo. Todavía quiere imaginarlo, con la cruz a cuestas, con el vestido color púrpura que le han puesto los soldados, el agua de Pilatos chorreándole en la nuca, con la corona de espinas, los cardenales en su cuerpo tambaleante, ultrajado, escupido, golpeado, pero vivo. Ella está sola y lo imagina vivo. Se imagina detrás, sola y peregrina, sola y devota, sola y ciega para el mundo, porque no hay más mundo que su hijo, al que quiere imaginar sobre un monte de lirios, dejándole la cruz a otro, dejándose arrancar las espinas por un bando de golondrinas, dejándose secar la cara por una tal Verónica, bajando del Calvario y no subiendo, devolviendo el cáliz que pudo no haber bebido, pero solo lo imagina. Lo imagina y se lo cree. Prefiere creer en esta vida de su hijo en pie, cambiar de fe por un momento, y se queda absorta y bella en la contemplación de unas luces que rompen el crepúsculo desde la marisma, calle abajo adentro, calle Aurora, hasta el porche de Paco de la Aurora. María de la Soledad no sabe si oscurece o amanece, le da igual, porque está sola. Le ha parecido que su hijo reviraba lento y vivo todavía, pero hunde la mirada en su propio pecho y ahí encuentra todas las soledades del mundo para sentirse cómplice y amparadora, intercesora, madre nuestra. Hijo, no tienen vino. Sola la que dijo sí, sola en su remordimiento, dar a luz al Salvador para ver su prendimiento. Lo han traicionado los suyos, por los llanos y los vientos de esta indómita marisma regresan sus pensamientos. ¿Y si hubiera dicho no? Si al ángel aquel del cielo, Gabriel de la Anunciación, le hubiera dicho no puedo. O si embarazada ya del espíritu y el fuego, hubiera decidido ella que su cuerpo era su cuerpo, que parir o no parir era tan solo un derecho. Soledad de mis pesares, virgencita del consuelo, ¿quién te ha visto en Nazaret y ahora tras el madero? Palaciegos, por la aurora y por todo el pueblo entero te hemos visto, Soledad, solita por los senderos. El de las madres solteras, el de las niñas con riesgo, el de las mujeres todas sin amparo y sin remedio. Solas y entristecidas, las viejas que nos parieron, solas en la residencia y luego en los cementerios, solas y mil veces solas, soledad de los entierros, solas sin flores ni agua, las que nos dieron sustento, las que entregaron su vida a cambio del sufrimiento, con el que le devolvemos su entrega y su sentimiento a esa mujer que nos mira desde el confín de su espejo, desde donde atisba incrédula el pago por sus esfuerzos. No puede ser, Soledad. Yo no aguanto este misterio, que la mujer sea una diosa, la que pare el universo, la que saca de la tierra la carne de nuestros versos,
la que nos enciende el aire con la fuerza de sus besos, la que nos serena el rumbo, la que crea lo que creemos, la que nos regala el mundo que carga sobre sus huesos por si se nos quiebra el pulso en la duda y el complejo, y le paguemos en cambio con el maltrato del cuerpo, con la violencia y la muerte, esta maldición de infierno que se extiende por el año con la mancha del te quiero, que se difumina triste en la sinrazón del tiempo, en las noticias terribles, en la costumbre de un sueño transformado en pesadilla, de un amor tan traicionero. Eso no es amor, señores. Amor no se llama eso. Que sabrán lo que es amor los que se quedan en sexo, los que rebajan el alma, los que negocian con ello, los que se olvidan del otro, los que empobrecen el cuerpo, los que no entienden de entrega, los que no ponen un sello en la promesa sin lujos de renunciar al concepto de que yo ya no soy yo si no te he tomado en serio, de que mi suerte y mi vida es el amor que te tengo hasta renunciar al mundo para tenerte en mis sueños. Virgen de la soledad, mira a tu hijo, mi dueño, entre su hombro y su cruz cabe el gran mundo pequeño, la razón de su victoria, el amor que es un misterio. Solitaria, por ti va la soledad, virgen sin padre ni hijo, como un río
río hacia la mar. La soledad en nuestro pueblo tiene nombre de mujer. Sale siempre a la aurora, desde la aurora, perdida entre un mar de gente que se balancea en el silencio que dibujan los primeros grillos del amanecer, entre el incienso perfumado de una pasión todopoderosa y el morado ineluctable del soberano poder. Un morado en forma de túnica que han de echar a suertes. Un morado que se multiplica por miles de palaciegos, que por el poder de Cristo se convierten en nazarenos. Nazarenos como Él. Izquierda adelante, derecha atrás. Eso también lo decía el nazareno. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuánta faltita haría que Jesús lo repitiera. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Jesús carga con su cruz al alba, como otros tantos cargaron antes y después con la suya. Pero la cruz de Jesús las resume todas, la cruz de todos los dolores, de todas las injusticias, de todas las barbaries. En la gran cruz de Jesús el Nazareno caben las cruces del hambre, las cruces del frío, las cruces de la desigualdad, las cruces de la enfermedad, las cruces de quienes nacen en el lugar equivocado, en la latitud de la mala suerte, en el punto cardinal del paro perpetuo, en el norte de todas las guerras, en el este del narcotráfico, en el oeste de la prostitución, en el sur de todos los padres impotentes ante la crueldad del mundo que arrebata la carne de nuestra carne, la vida de nuestra vida, los niños y las niñas de nuestros ojos. Desde el Furraque se ve venir un hombre del campo, a contracorriente. Es día sagrado y él lo sacraliza más, trabajando. ¿De qué manchón vendrá con sus aperos al hombro? La motillo embarrada, la gorra de paño. Un soldado le hace una señal con la mano, desde lejos. Luego, Jesús cae en tierra, mientras una mujer del Toledillo sale a limpiarle la cara. El manchonero suelta la moto sobre la rafa y carga con la cruz. Y solo cuando la tiene sobre su hombro, descubre lo exagerado del madero. Cirineo palaciego, tú que cargas con la cruz que a veces te manda el cielo, tú que enciendes con tu luz la oscuridad del infierno en que convierte en la vida injusticias y desvelo, tú que tienes tus razones para romper el silencio y sin embargo mantiene serenidad y respeto. Cirineo palaciego, hartito de trabajar por tus hijos y tus nietos. Cirineo palaciego, hoy tomas la cruz tan grande y descubres por qué es cierto que ciego todos andábamos tras la fama y el dinero, mientras lo que importa, de verdad lo digo en serio,
es defender como un Cristo, con la sangre del madero, la vida que compartimos, esta que ahora tenemos. Cirineo palaciego, cargando tu cruz a cuesta, haciendo de nazareno, te transfiguras doliente con las promesas del cielo. Es una cruz como para crucificar a miles de hombres. Pero el infinito amor de Dios es incompatible con otro diluvio. Y van a clavar en la cruz a un solo hombre. Uno por miles, por millones. Un inocente por toda la tierra.
¡Ay, soberano poder! Señor de la calle Aurora, la más grande chicotá en la punta de una hoja, hoja de acero divino, en lo alto de una copa del huerto de los olivos, en madrugada remota. A tu madre la has dejado sola, más que nunca sola, y en sus entrañas se clava la oscuridad que la azota. Te persiguen las miradas de los que escriben estrofas de mirto, miedo y escándalo y no salen de las sombras. Tiene la cuesta al Calvario, en este pueblo que honran las planicies marismeñas, 100 escalones de sobra. Los palaciegos del alba de nueva luz te coronan, negras espinas te arrancan cuando va a llegar tu hora. Los saeteros te cantan porque no entienden tu gloria ensangrentada y minúscula de Dios camino del Gólgota. Te cantan las penitentas en la fila turbadora de cruces y lampadarios donde el rezo solo brota. Y en tu morado vestido de hombre al que traicionan se posan ya golondrinas aliviando pasión propia. Los costaleros te llevan en su dura noche rota, alpargatas mudas pisan alquitrán que apenas rozan. ¡Ay, soberano poder, tan nazareno y tan nómada! La tentación del desierto destruye tus mariposas. ¿Te acuerdas del precipicio que por poco te destrona, donde Satanás te ofrece lujos de la tierra toda? Tu alma venció al diablo y ahora tú te deshojas en la duda y el misterio de un padre que te abandona. Más hermanado que nunca con los parias que se agotan, te escuecen en sus silencios porque con ellos te azotan. Te aguijonean los enfermos, los pobres a los que odian, porque sus manos abiertas por las calles nos estorban. Simpatiza con los solos, los condenados a otra vida que no vislumbraron sus madres hoy dolorosas. Señor, gran poder del cielo, desde la tierra te invocan para que aceptes tu cruz, misericordia tan honda. A María, dolorida y sola, le ha estallado el pecho el sueño de que el hijo de sus entrañas va con la cruz a cuestas, nazareno condenado, pero nazareno vivo. Pero no es verdad, no es posible. Que se haga, Padre, tu voluntad y no la mía, dijo él. Lo dirá el centurión en un rato por Villalfaro. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, un centurión como el otro, el que dejó dicho para la eternidad conseguida: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Es lo que han dicho bajito tantos palaciegos en la catedral de Villafranca. Nada más ver asomar en el cenit de la tarde la redentora sombra en el furraque de una cruz tan verdadera. Lo han dicho sin hablar,
en el murmullo secreto de una tarde de tronío que celebra el amor fraterno de cada Jueves Santo. Lo repiten para sí mismas las madres más viejas de un barrio que vio nacer, crecer al pueblo. Si enseñar a Cristo en tal estado o esconderlo entre claveles, enterrándolo entre flores antes de que lance el definitivo grito de su agonía. Tienen la excusa de que el paso no cabe, de que la cruz no puede pasar por el arco de la capilla. Mi capilla es puro artificio de unos hijos que se empeñan en retirarle a Cristo el cáliz que ha de beber. ¡A esta es! Y la corneta se apresta a anunciar la verdad a secas de la pasión. El furraque extiende su manto en forma de gentío. Judas Iscariote acaba de arrojar sus 30 monedas de oro sobre las baldosas de otro templo. Los últimos rayos de la tarde bañan de amarillo al Redentor, que sale con la cabeza inclinada sobre el pecho de la Astruci. Vera verdadera, auténtica cruz de Cristo Nazareno, sale desnuda al furraque delante de los remedios, porque podrá remediarse la raíz del desconsuelo hasta de poner a Dios colgándolo de un madero. Pero el orden es divino, lo primero es lo primero. Tuvo Dios que descender y desprenderse del Verbo para encarnarse cual hombre de la Virgen en su seno. Tuvo Dios que enajenarse de su conducta. Tuvo Dios que hacerse el pobre vestido de carpintero. Tuvo Dios que ser un niño, un alumno en el colegio. Y tuvo Dios que perderse dentro de su propio templo, hacerse el nadie, el último, uno más entre los nuestros, para que de todas formas jamás lo reconociéramos. Vera, verdadera, auténtica cruz de Cristo Nazareno, sale desnuda al furraque delante de los remedios. Ya nos preguntó Pilatos si a Barrabás preferimos o a Jesús el Nazareno, y la respuesta fue unánime. ¿Sabes al que queremos? A quien engañe y nos robe, a quien se ría del pueblo, a quien nos prometa el oro con que haremos los becerros, a quien nos convierta en masa, en cruda carne de borrego, a quien nos cuente la trola con los sones del cencerro, a quien sin creer en él nos prometa incluso el cielo. Ni nos preguntes, don Poncio, que aquí ya nos conocemos. Vera, verdadera, auténtica cruz de Cristo Nazareno, sale desnuda al furraque delante de los remedios. La lanzada, habló el profeta, le atraviesa todo el pecho. Miran al que atravesaron. Se anticipó el testamento viejo de la Biblia en pasta que leyó hasta Nicodemo. Ahora corre sangre y agua. Del agua hemos de nacer de nuevo. El judío del Sanedrín lo mira ya sin consuelo y recuerda sus palabras. El que no nazca del agua, del espíritu y del fuego, no va a entrar aunque se empeñe en el reino de los cielos. Vera, verdadera, auténtica cruz de Cristo Nazareno, sale desnuda al furraque delante de los remedios. En el fondo del costado y al tocar los agujeros, querrá armarse de fe también Tomás el incrédulo. El Cristo de la curá, cruz y sangre ante su espejo. Dichosos los que sin ver constatan mi magisterio. Les dirá luego el Señor hasta delante de Pedro, a los 11 que temblaban de incertidumbre y de miedo antes de Pentecostés, primeros cristianos ciegos. Vera, verdadera, auténtica cruz de Cristo Nazareno, sale desnuda al furraque delante de los remedios, con 4 hachones de cera revirando el paso entero. La sombra de los bandidos se agrandan por el lucero. Eran dos malhechores,
uno malo, el otro bueno. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. San Dimas, no te preocupes, yo desde aquí te prometo que el paraíso va a ser el patio de tu recreo. Para eso yo he venido, para eso yo me entrego, para la oveja perdida, no para los que cumplieron tantas consignas vacías y olvidaron el precepto que di en la última cena, aunque yo fuera el maestro. Resucitarás conmigo, te lo juro por mi madre, santísima de los remedios, por el furraque lo saben, capataces, costaleros, priotes y hermanos todos, músicos y nazarenos, lo saben porque soy hijo de la muy guapa Remedios. La Semana Santa es una puesta en abismo de la vida misma, con toda su carga dramática a cuesta, con toda su dosis de vértigo entre la muerte y la muerte, entre la vida y la vida. La cosa es que Dios, en su totalidad inabarcable, se desgrana en personas entendibles. No hablo de la Trinidad, no, dejó tales misterios para los teólogos. Hablo de un hombre solo, por ejemplo, un hombre que sabe en su angustiosa soledad que va a morir, que no tiene más remedio que morir, que es su misión y que se olvida de su condición divina porque todas las agonías son profundas, exclusivamente humanas. Hablo de una mujer sola, por ejemplo, una mujer que no sabe si su hijo se lo matan, pero que lo ve resbalarse Gólgota arriba, sin remedio, y no puede hacer nada. Porque una mujer sola no es nada en medio de una masa enfervorecida por el odio. Lo han gritado como una sola voz y ese eco a ella le sigue arañando el alma. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Hablo de otros hombres, también profundamente solos, con sus corazones bombeándoles impotencias a partes iguales, cada cual en su tragedia irredenta. Uno porque el gallo ha cantado demasiadas veces, otro porque una bolsa de monedas le sirve de lastre para la horca, otro porque su maestro le ofrece a su propia madre, a falta de otra gloria, en medio de tanto silencio empapado en sangre. Por eso en el furraque, donde no entienden de teologías, pero sí de madres y de hijos, asumen tan naturalmente todo el misterio cofrade. Aquí las madres están acostumbradas a no entender a los hijos, pero a remediarlos, sin preguntarles, como carne de su carne que son. Aquí las madres son remediadoras de todos los males, remediadoras del paro, remediadoras de las tristezas, remediadoras de todas las crisis, remediadoras de los almuerzos y las cenas, de las escuelas sin libros y los nietos sin merienda, de las noches hecha en casa y la hierbabuena al puchero, del corral con gallinas y el portal con recuerdos, de los desamores lentos y los necesarios reencuentros. Aquí las madres lo remedian todo. Son madres para eso. De modo que tantísimas madres remediadoras no podían sino alumbrar una sola vocación para la Virgen, María Santísima de los Remedios, que por la gracia del cielo ve salir a su hijo en el madero y cuando regresa a su templo se lo encuentra en cuerpo entero. Está de pie ante Pilatos, sentenciado, pero vivo. Y es entonces cuando entiende que los remedios caseros son símbolos de lo eterno si así lo dispone el verbo. Remediadora del barrio, reme, la llama la gente. Niña virgen sempiterna, eternamente de verde, la madrecita despierta, paradigma de mujeres que desde el pueblo al furraque se preocupan, van y vienen. La Virgen de los Remedios tiene grabado en su frente un rosario de promesas,
de gente que se convierte. La Virgen de los Remedios jamás se olvida de verte. Por eso mira sin pausa al horizonte de frente, con una sonrisa tímida, la gracia que la sostiene. Bambalinas y ciriales la enmarcan por donde viene, como en un lienzo sagrado de pinceladas alegres. Los costaleros que llevan, porque se llaman corrientes, el peso de la señora, a quejarse no se atreven, porque ya tocan sin manos trabajaderas celestes. Así que meten riñones y a la voz de fuera atiende. Vamos a llevarla al cielo, vamos con ella, valiente. Por un costero entra aire, por el otro lo parece, y en la oscuridad de abajo, solo el sudor que la mece obra el milagro de amarla, mientras aprietan los dientes. En su manto filigrana vuelan aves, nadan peces, de esperanza pequeñita, en que el Cristo que hoy muere, como es Rey del universo, en un par de noches vuelve. Hay remedio de mis males, hay remedio de mi gente. Demuéstrale a todo el pueblo que se remedia la muerte, que no es verdad eso que dicen, la pasión acaba en viernes. Díselo tú, madre mía, tú que sales cada jueves derramando la esperanza para el que pide y no tiene, para el que enferma de males, para el que en cáncer retiene los años que le juraron cuando estaba ya en el vientre de aquella madre que quiso que 100 años bien cumpliere. Díselo tú, madre remedio, a los que el alma conmueve, porque en su silla de ruedas ven que no pueden valerse, y pasas tú, madre mía, y enseguida los conviertes en personas tan capaces que creen porque se crecen. Dínoslo tú, madre mía, a los que vemos que el jueves el amor fraterno triunfa, y no es por lo que dijere el Salvador de los cielos, cuando al final del banquete, aquel de la Eucaristía compartió panes y peces, nos dio su cuerpo y su sangre y se agachó en el pollete para lavarle los pies a sus amigos de siempre, sino porque sobre todo somos hijos de la Reme, María de los Palacios, que si 5 siglos tiene, llenas de gracia a tu pueblo, aunque salgas en septiembre.
Cuando los Remedios vuelve al Furraque, rociada de madrugada, rociada de saeta, rociada de marchas que la bambolean entre los juncos verdes de su belleza de regreso. El instante moribundo de entregar el espíritu y la del cautivo por amor. En el instante ineluctable de resignarse como hijo del hombre a que se haga la voluntad del Padre y no la suya. Ella, como madre irremediable, prefiere verlo cautivo, maniatado, epicentro de un misterio que nos coloca a Dios en el morado precipicio de estar preso y, sin embargo, se deja suplicar por todos los presos del mundo, que somos todos. Porque la diferencia entre este Dios que se hace hombre y los seres humanos que aspiramos a ser Dios es que Jesucristo se alza digno, cautivo por amor, mientras que nosotros, tantas veces presos de nuestra soberbia, nos hacemos cautivos del mundo y hasta de nosotros mismos. Vosotros tenéis que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Nos dejó encargado el Señor tantas veces. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Sobre un paso que es el mundo, el nazareno es cautivo. Lo detienen con un beso, ¡ay, huerto de los olivos! Jesús estaba rezando, humillado y muy contrito, se avergüenza como un hombre de ese cáliz que no quiso. La paloma del Espíritu surca el huerto sin ruido y el hijo del carpintero recupera su sentido. Vienen con armas y hachones como detrás de un bandido. Él sabe que lo persiguen y saben que es decisivo que no baje ningún ángel a evitarle su suplicio. El Hijo del Hombre tiene que cumplir lo convenido, quedarse solo en el huerto y más tarde en el patíbulo, después de que Caifás lo mande como un proscrito. ¿Dónde están los 12 apóstoles con los que entré aquí en Borrico? ¿Dónde sus promesas vanas de amistad y sacrificio? ¿Dónde está Pedro y su hermano? ¿Dónde Santiago el chico? No queda ni el que se llena de monedas los bolsillos. Ay, Judas Iscariote, ya más te hubiera valido que te arrojaras al mar con la piedra del molino. Lo dijo el mismo Jesús, aunque supiera el destino que ya te había deparado desde el principio el Altísimo. Ay, Judas Iscariote, el mayor de tus castigos no es la horca que te espera, ni el desprecio, ni el olvido. Tu pena negra mayúscula es haber sido discípulo que traicionó al mismo Dios, siendo Dios mismo su amigo. Y a partir de aquel instante, inaugurar sin decirlo la senda de la vergüenza, de traicionar sin sentido, no solo a los que nos quieren, sino hasta a nosotros mismos. ¿Cómo quieres, Jesús mío, que cumplamos aquel dicho de amar no solo a los buenos, también a los enemigos? Si tú sales cabizbajo ante Pilato y su edicto, y ya este mundo se llena de cómplices del convicto, Barrabás multiplicado por los siglos de los siglos. De Judas somos apóstoles, y no apóstoles de Cristo, cuando del mundo y sus males nos entregamos cautivos. Cautivos de la soberbia, cautivos de tantos vicios, cautivos de la codicia, cautivos y tan adictos de pozos que no dan agua, de mieses que no dan trigo. Se nos olvida muy pronto lo que contigo aprendimos. Mirad, hermanos, los pájaros que no tienen un oficio y sin embargo mi Padre los trata como sus hijos. El martes, para el crepúsculo, marcha al paso del cautivo. Se mece como en Triana, anda valiente y umbrío. Medio centenar de hombres, es de justicia admitirlo, trabajan como uno solo. ¡Ay, costaleros benditos! Arriba manda Pilatos, que desde el trono ladino levanta su índice en alto y señala a Jesucristo. Háblame, que te pregunto, ¿eres rey de los judíos? Pero Jesús no responde y prepara su suplicio. Con la palangana en ristre no encuentra ningún delito.
se lava sus manos tibias y mira hacia el infinito. El fariseo que acusaba se alegra de haber cumplido, mientras los firmes romanos presagian el pergamino. Conviene crucificarlo, que muera un solo individuo y que este pueblo secado continúe su camino. Desde el Furraque al confín de este pueblo peregrino, transformado en nazareno, pasito a paso contigo, donde nos lleve nos vamos, Jesús de morados lirios, donde nos lleve preso, Señor amado y cautivo. La Semana Santa, configurada tal y como la entendemos hoy, es una revolución contrarreformista que no hace sino volver al pueblo, volver a la semilla. La Semana Santa brilla como el oro y huele como el incienso. Se le critica tantas veces su plasticidad, su excesivo folclore, su trágico relato radical con los bares hasta arriba. Pero la critican quienes no la entienden, tal vez porque nunca han entendido que la brújula imantada por el corazón nos deriva siempre hacia el sur. Y el sur entiende la vida a muerte y entiende vivamente la muerte de una manera radicalmente lírica. Y me explico. Hacen teatro quienes impostan un papel momentáneo cuando les toca salir a escena y se disfrazan. Nuestra Semana Santa, al menos la de verdad, que es la que importa, no tiene nada de teatro, aunque lo parezca. Porque aquí quien es nazareno no se disfraza de nazareno, sino que es nazareno todo el año, al margen de que varios meses antes de su estación de penitencia se desviva, y no él o ella, toda la casa, por quitarle las manchas de cera a la capa, a los guantes, por probarse el capirote, por pensar si irá descalzo, con las reglas, con la insignia del año pasado, con el cirio. Quien es costalero no se disfraza con el costal, sino que es costalero todo el año, toda la vida. El costalero de verdad no se jubila. Las costureras, los sastres, las camareras y camareros de nuestras benditas imágenes lo son a tiempo completo. Las tertulias, que tanto crecen en nuestro pueblo, vivifican el año entero. Y aunque podrían vivificar mucho más aún, sumándose, mezclándose y no agrietándose, aislándose, independizándose, ahí siguen. A veces se echan en falta líderes de verdad, pastores, y no solo entre el clero, que pastoreen dulcemente, que atraigan con la miel de las torrijas, con el ajonjolí de los pestiños, pastores que dejen las 99 ovejas del redil y vayan a por la oveja perdida, o al revés. A veces debían dejar la oveja del redil y salir a por las 99 perdidas. Nuestro Papa Francisco, que ha vuelto a revolucionar una iglesia que sigue viva gracias a tantas cíclicas revoluciones, se estrenó con una primera exhortación titulada La alegría del Evangelio. Qué importante y a veces qué minusvalorada en las élites cariacontecidas, entumecidas, graves, enfadadas. La alegría. Cualquier institución del mundo anhelaría esta alegría del sur para mirar a Dios a la cara. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, que dijo el poeta. El cofrade es un cristiano reverdecido por la emoción obsesiva de una imagen poética que orada en espiral hacia las entrañas. No se puede ser cofrade de veras sin ser cristiano, porque los cofrades a seca sí hacen teatro. El cofrade cristiano no puede. El cofrade cristiano o el cristiano que es cofrade hace lírica con su propia vida, riza el rizo de su vida cotidiana en el bucle sin fin de su cotidiano amor por las imágenes en que materializa a Dios, y solo puede entender a Dios porque es un hombre como él y porque tiene una madre como la suya. Ser cristiano o cofrade, las dos cosas, y sobre todo generosamente humano,
no puede ser incompatible con vestir a su madre como una reina o a su padre como rey del universo. Y por supuesto que se consiga con el empuje de una generación a otra generación. Quiero que se entienda esto definitivamente. Volvamos al Evangelio. Habla San Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del hedor del perfume. Y entonces dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Jesús dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pobres de toda condición, empezando por nosotros mismos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Semana Santa, nuestra Semana Santa, hace posible que el cofrade saque a Dios un día del año por la calle, mientras lo guarda todo el año en su corazón. Y la Semana Santa hace posible que el cofrade lleve en su corazón a los pobres un día del año, mientras los socorre en la calle los demás días de todo el año. Eso es lo que hace el auténtico cristiano cofrade. Cofrade viene de 2 raíces latinas, co, conjunto, unión, frater, hermano. No puede ser cofrade, que es alguien que contribuye a hacer hermandad, no a deshacerla, quien olvida su propia etimología. Este año salen de cofrades por primera vez mis propios hijos, doblemente hermanados. Y solo pido que a sus cortas edades, Jaime y Marina, descubran qué significa ser cofrade. En mis niños tengo la obligación de mirarme. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo el Señor. El mismo que se acerca a nosotros, triunfante, para abrir la Semana Santa, rodeado de niños, montado en su borriquita. Es Dios, Dios triunfante, Dios prerresucitado, hecho verbo y hecho carne, Dios nuestro, el Dios que eligió a Antonio Machado cuando no podía cantar al Cristo de la agonía y prefirió al Jesús que anduvo en el mar, ese mar de Galilea que aquí se hace marisma como un mar hambriento que nos sale al encuentro, como un inmenso lago de Tiberíades desde que el Señor quiere hacernos pescadores de hombres, marismeños evangelizadores, que andemos sobre el mar, es decir, por encima de la muerte. Palaciegos, esta es, viene desde la almazara y desde el molino el viento y desde el viento su paso y sobre el paso la escena, la estampa de un Dios en Cristo en la pasión de estar vivo. Es el Señor hecho hombre que recuerda cuando chico la huida de sus 2 padres hasta Egipto en borriquillo. El exiliado de entonces vuelve ahora en el borrico. Es el mismo Dios de siempre, pero viene a hablar contigo. Ya te mira fijamente y entre las palmas y olivos te pregunta misterioso, ¿qué domingo es el domingo? ¿El domingo del descanso o el domingo del bullicio? ¿Por qué se alegra la gente? ¿Porque entra en el pollino o porque ha resucitado? El tiempo es relativo y la semana es semana desde el remate al inicio. Para el Todopoderoso es eterno y decisivo. No hay principio ni final hasta el día del juicio. Sobre la burra el domingo es el ramo del triunfante. Resucita antes de tiempo, que si santa es la semana, lo es por descubrimiento de que Dios ha de morir, pero con presentimiento de que sigue siendo Dios más allá del sufrimiento. Al mismo Dios que nos matan después de su prendimiento, al mismo Dios que traicionan con un mal beso en el huerto, al mismo Dios que maltratan e interrogan como a un reo, es el que viene el domingo con el hosana en el cielo. Bendita la que te parió, gritan mujeres del pueblo. Santos los que te criaron de tu madre, santos pechos, cuando envidiosos te miran los oblicuos fariseos
te piden que tú nos calles, no se enteran ni de lejos. Si estos se callaran hoy, es profecía, no es consejo, gritarían hasta las piedras, os lo dice el Nazareno. Nací en Belén de Judea por accidente y decreto del emperador de entonces, mas de Nazaret me siento. De Nazaret era mi madre, de Nazaret el carpintero que me dio su santo oficio, la educación y el respeto. Soy nazareno de cepa, de Nazaret al universo. Vengo montado en pollino a ver si así los convenzo a los gobiernos del mundo que la humildad es lo primero. Soy nazareno de cepa y por ella peno y muero. Nazaret de la humildad, de mi origen el consuelo. Vengo hasta Jerusalén como redentor eterno. Soy un Dios entre los pobres, aunque proceda del cielo. Aterrizo en la Almazara, Molinos del Barrio Nuevo. Quise nacer como un hombre, de Nazaret no reniego. Soy nazareno de cepa como ustedes, palaciegos. Falta solo una semana. Es la semana más circular del año. No solo porque sea la más importante y redonda del almanaque, sino porque verdaderamente empieza en domingo y termina en domingo. No es una semana de 7 días, como las demás, sino de 8. Domingo de entrada triunfal en Jerusalén y domingo de entrada triunfal en el cielo. Domingo de bajada a la Jerusalén terrestre y domingo de subida a la Jerusalén celeste. Solo a nosotros nos parecen domingos distintos porque los contemplamos con la miopía estresante del calendario. Pero para Dios, el domingo es el domingo, el día del Señor. Lo sentenció San Pablo. Si morimos con Él, y ya lo creo que morimos, a veces a todas horas, también resucitamos con Él. Resucitamos cada vez que amamos, cada vez que compartimos, que mediamos, que donamos, que nos entregamos, que nos arrepentimos cual hijo pródigo, que rectificamos, que nos reconciliamos, que nos enmendamos, que nos hacemos de nuevo del agua y del espíritu hasta 70 veces 7. Por eso la anunciación es tan polivalente. El anuncio a la Virgen de que va a concebir a Dios, el anuncio de que 7 espadas le atravesarán el alma, el anuncio de que será sola en el mundo y al pie de la cruz, el anuncio de que también Dios le concederá el don de ser remediadora, el anuncio, en fin, de que subirá al cielo con su Hijo, como subiremos todos, para estar eternamente entre los ángeles. Hoy mismo anunciamos con este pregón que Cristo sufre y muere por nosotros, pero sobre todo que nosotros resucitamos con Cristo. Virgencita de los ángeles, desde la Almazara eres Virgen celestial princesa, anunciación de los reyes. Miras divina hacia adentro porque el don divino tienes de adivinar cual profeta el futuro que prefieres, el de tu Hijo triunfando, hombre mundano y celeste, porque Cristo es Cristo vivo después de su breve muerte. Vienes derrochando fe y te admiramos creyéndote como tú crees a tu Hijo cuando sube y cuando vuelve. Como tú siempre eres madre, aunque de reina vistieres, guardas en tu corazón la pasión que se te enciende, no por las ramas de olivo ni por los mantos que extienden, sino por el sufrimiento que solo tú ya presientes. Te luces por nuestro pueblo, vestida de rojo fuerte, desde un balcón de las nubes, el plancho manda de frente.
Hoy es domingo, señores, y yo vine a pregonar que el domingo es el triunfo de Jesús sobre la mar. Dios, después de hacer el mundo, solo quiso descansar, y domingo era aquel día. No fue por casualidad. Jesús, que es la luz del mundo, es luz para iluminar. Dies Dominicus se llama desde la Roma imperial. El domingo está, señores, para quien quiera soñar. Por eso en domingo digo a quien me quiera escuchar: el domingo es un buen día para volver a empezar. El domingo así se hizo para dejar de juzgar. Y el domingo, sobre todo, puede dedicarse a amar, a la entrega, al sacrificio, a morir por los demás, a multiplicar la vida, a agrandarla en loco afán. Solo en domingo, señores, se puede resucitar. He dicho